Bendito Padre, pues te damos muchas gracias porque estamos reunidos alrededor de ti, Padre. Te pedimos, Padre, que tú guíes esta oración, guíes esta enseñanza y te pedimos que tú limpies nuestras vidas y quites cualquier impedimento para que nosotros podamos recibir todo lo que tú quieres decir a cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos que nos mantengas concentrados y guíes a Miguel y nos llenes de tu espíritu. Te pedimos que, pues, quien todavía vaya a conectarse, que lo haga sin ningún problema. Y te agradecemos todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues nosotros ya en este estudio de la verdad acerca del hombre ya vamos al final. Y lo importante de todo lo que nosotros aprendemos y lo que aprenderemos posteriormente es no dejar de orar para que Dios guíe cada enseñanza que se dé. Nos pasamos varios años viendo los atributos de Dios y hay muchos más que podrían verse. Pero lo importante es que ustedes mediten respecto a lo que estudiamos en los miércoles. eh, ¿Qué es lo que han aprendido? Por ejemplo, de los atributos de Dios, no sé si alguien los haya repasado o tenga en mente algunos. Eso es parte de mantenerse en una posición de confianza. Porque si tú sabes que Dios es amor, que Dios es juez justo, etcétera, entonces en cada circunstancia, prueba que tú enfrentes, vas a tener siempre en la mente esas partes que Dios, o sea, esos atributos que Dios tiene que pueden darte esa confianza. Recuerden, la fe es por el oír y el oír por la palabra, y tenemos un Dios que es infinito, por tanto, las características de su carácter, de su amor, de su persona, tenemos que tenerlas presente. Igual pasa con este estudio de la verdad acerca del hombre. El propósito es descubrir lo que realmente somos como seres humanos y tener presente nuestras tendencias. Y sobre todo, como hemos en cada reunión visto la aplicación hacia otras personas o el cargo que debemos de tener por las personas que no conocen a Dios, pues debe incrementarse, ya que el lugar a donde van los que no reciban a Cristo es algo espantoso. Entonces, continuando y habiendo considerado algunos de los nombres más descriptivos del infierno, ahora vamos a considerar las advertencias para evitar ir al infierno. Y esto a toda costa. Recuerden, cuando nosotros tenemos una convicción sobre algo, entra el sentido de urgencia. Y ese sentido de urgencia nos lleva a actuar. Si nosotros no creemos las escrituras o las tomamos superficialmente, ese sentido va a ser como un letargo en nuestras vidas, que nos va a hacer a la larga indiferentes al destino de los demás. Cuando oímos testimonios como ahorita lo que nos platicó Erika, no todos lo oyeron, pero bueno, como lo platicó Erika, de las circunstancias que vive en buscando trabajo, Oliva, a veces tú te puedes poner a pensar, bueno, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Cómo hubiera actuado yo? ¿Cómo hubiera resuelto yo? Y puedes aplicar a tu vida las cosas que tú estás viviendo. Sin duda alguna, Dios pues está probándonos como creyentes, está probando a su iglesia y su objetivo es purificarla, limpiarla, santificarla, porque las escrituras nos dicen que conforme nos acerquemos más y más a los últimos tiempos, las cosas se van a poner más difíciles. ¿Y qué va a pasar en el momento en que se pongan más difíciles si no desarrollaste un carácter férreo en Cristo? Te vas a asustar, vas a claudicar, puedes hasta negar a Cristo o todas tus convicciones ante una prueba muy fuerte pueden irse a la basura porque no eran realmente convicciones. Entonces lo que cada uno de nosotros experimenta
a través de lo que Dios está haciendo en lo personal y como iglesia, es para formar un carácter probado, un carácter férreo. Por ejemplo, vemos a Josué, quien introdujo a Israel a la tierra prometida. Y en los antecedentes vemos que era el ayudante de Moisés, fue el único que subió parte del monte con Moisés cuando estuvo con Dios, fue el único que siempre estuvo sirviendo en el templo, fue uno de los 12 espías o de los dos que optaron por creerle a Dios, junto con Caleb, Josué. Sí, al principio Caleb fue el que dijo, Josué tardó un poquito, pero seguro en su mente recapacitó y dijo, no, sí, vamos a confiar en Dios. Si ustedes ven esos detalles en la historia, el primero que responde es Caleb, Josué responde, pero poquito después. Entonces, a veces en las pruebas tenemos que organizar los pensamientos, tenemos que establecer un orden de acciones, sobre todo en relación a la voluntad de Dios. Y así es como vamos a ir desarrollando el carácter y cada prueba que enfrentamos va a ir haciéndonos más fuertes para cuando venga las pruebas más fuertes. O sea, Dios ha destinado desde que Dios que fue levantado al cielo, formó su iglesia y aunque en un sentido la iglesia siempre ha existido a través de todos los creyentes, a partir de que Jesús vino, tuvo un llamamiento especial. Y el llamamiento de la iglesia precisamente es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero la eficacia de la predicación está basada en las convicciones que tengamos. Esto es, dicho de otra manera, el grado de verdades que creemos que realmente son una realidad en la Biblia. Realmente toda la Biblia es verdad. Todas las verdades que manifiesta la palabra son una realidad. Pero nosotros demostramos con nuestro carácter, con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, que no todo lo creemos como debíamos de creerlo, que no generamos las convicciones en el grado que deberíamos de generarlas. Entonces, estudios como este que nos muestran una realidad inequívoca de lo que es el destino de los seres humanos sin Dios, pues de aquí va a depender prácticamente nuestro futuro en cuanto al servicio como iglesia. Si no tenemos nosotros esta convicción, entonces perdemos el sentido como creyentes y si como iglesia no tenemos esta convicción, perdemos el sentido como iglesia, entonces ya estamos fracasando. Por eso es que en Hebreos dice que no dejemos de congregarnos, según algunos lo tienen por tardanzas, sino que Él está haciendo no, bueno, estoy mezclando, ¿no? No dejemos de congregarnos, es lo que dice la palabra. Entonces, porque eso nos estimula a unos a otros al amor y a las buenas obras. Igual, cada estudio que vemos nos debe centrar más nuestros ojos en Cristo y en su plan eterno. De otra manera, nos vamos a distraer y como hay muchos distractores puestos como el diablo, puestos por el diablo y su filosofía, nos vamos a distraer y vamos a perder la pista. Cuando tú quieres seguir un camino determinado, tienes que estar enfocado en el camino. Entonces, en esta parte que vamos a ver, las advertencias para evitar el infierno a toda costa, pues tenemos que concientizarlas y concientizar los terrores que la gente va a experimentar en el infierno y que están comunicados a través de las advertencias dadas en las escrituras para evitar a toda costa eso. Recordemos que no hay cosa peor que el infierno. Como hemos dicho, no hay regreso. Quien muera, como dice Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, quien muera sin Cristo ya está definida su eternidad en el infierno. Por eso Cristo, cuando descendió, después, cuando fue muerto y descendió, fue para declarar su victoria,
llevarse al cielo a los salvos en el seno de Abraham y confirmarles la victoria y la condenación a los que no creyeron en él. Entonces, no hay cosa peor que el infierno. Y nadie habló más que el Señor Jesucristo del infierno. Eso nos debe quedar muy claro. Y es, aunque todos los escritores juntos de la palabra de Dios, nadie habló más que Jesucristo. Y él enseñó claramente y sin disculpas, sin desviaciones, acerca de las realidades del infierno. Dio a los hombres las más grandes advertencias a toda la audiencia que él tuvo para huir de la ira venidera. Entonces vamos a analizar algunos pasajes, pocos, donde se muestran esas advertencias dadas por Jesucristo respecto a los terrores del infierno. Entonces vamos a ver qué nos comunican estas advertencias. Van a ser prácticamente, como les decía yo, pocos pasajes. Mateo 10:28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esta vida, por ejemplo, está llena de temores. Los seres humanos están llenos de temores porque su mala conciencia los acusan y saben en lo profundo que merecen un castigo. Y aunque muchos nieguen la realidad del infierno, nieguen a Dios, no es más que una postura, pero no pueden escapar de la conciencia puesta por Dios. Recuerden que Romanos 2:15 y 16 dice, mostrando la obra de la ley, es escrita en su conciencia, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, según narraba Pablo aquí. Entonces, aunque la conciencia se cauterice, aunque la conciencia se minimice o se trate de minimizar con justificaciones, con negaciones como no existe el infierno, tú nada más me quieres asustar para que yo sea tu esclavo, Dios me dio libertad o yo tengo una mente, todos esos argumentos y pretextos que los incrédulos ponen, no quiere decir que son una realidad. Negar el infierno no quiere decir que el infierno no existe. Negar a Jesús no quiere decir que Jesús no pagó en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Pero todas estas excusas no los libran de su conciencia. Entonces, es una realidad que si alguien debe de temer a alguien, es a Dios, que es el que tiene la potestad de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y destruir no quiere decir dejar de existir, sino conscientemente es con un cuerpo recibido para el castigo en la resurrección, eternamente pagarán. Y como ya vimos, soledad, falta de esperanza, falta de comunicación con otros. La vez pasada mencionamos que muchos dicen, no, pues allá vámonos al infierno y allá vamos a celebrar fiestas y seguiremos entre unos y otros la juerga o cosas de ese tipo, ¿no? Pero la realidad es no, van a experimentar una soledad, nadie va a ver por nadie, si no se ve, ese tipo de personas no ven en esta vida, menos en el infierno, va a ser tan abrumador su sufrimiento que no van a pensar en nada más, sin esperanza, que es lo más duro, dolor sin esperanza, castigo sin esperanza, soledad sin esperanza, temores sin esperanza, odio a Dios sin esperanza de una reconciliación. Lucas 12:5 nos dice, les diré a quién deben temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Pero entonces Jesús y todos los escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo no solo enseñaron acerca de los terrores del infierno, sino también advirtieron a los hombres que lo evitaran a toda costa. Recuerden, como hemos mencionado, y mencionamos ahorita al principio, la vida cristiana es una
vida de convicciones. Y las convicciones es creer lo que Dios dice y amoldar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro camino a lo que Dios enseña. Si una persona incrédula no genera una convicción, jamás se va a arrepentir. Si no se siente perdida, jamás se va a arrepentir. Por eso, todos aquellos que falsamente predican, evitando el infierno, solo diciendo Dios es amor y ven a Él para que veas y no les genera una convicción, hacen faltas conversiones o profesiones de fe. Y aunque muchos se puedan creer salvos, la realidad es que si mueren sin haberse arrepentido, sin haber tenido esa convicción que el Espíritu Santo produce y la fe que salva, no hay remedio. Entonces, para poder enseñar esto, primero en nosotros tiene que haber esa convicción. No todos tienen la misma convicción del infierno. Podemos decir que si tú te crees creyente y llevas años estudiando y no crees en esa convicción tan fuerte, ¿cómo la vas a transmitir a los demás? Y tú que conoces la palabra, que la has venido estudiando durante un tiempo, años, muchos años algunos, y no crees en esta realidad, ¿cómo vas a transmitir una convicción? Por eso siempre somos primero nosotros. Lo que la Biblia dice es verdad. Entonces Dios nos pide lo que vamos a ver ahorita en Lucas 13:24. Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Y aquí es muy importante analizar lo que significa la palabra esforzarse en el griego, que es contender, luchar, laborar fervientemente o con un celo tremendo. Fíjate, ¿contender contra qué? Contra ti mismo y contra la influencia del medio que quiere minimizar lo que es en sí el Evangelio y las verdades que arroja, ¿no? Que nos dice. Luchar implica, ahora sí que tratar de destruir toda posición o todo pensamiento negativo que se pueda levantar contra el conocimiento de Dios o de Cristo para poder llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como dice en Primera de Corintios. Y laborar fervientemente con un celo tremendo es una vida llena de convicciones que te llevan a acoplar tu vida o a moldearla de acuerdo a lo revelado en su palabra. Pero fíjense, laborar fervientemente, ¿sí? O sea, sin descanso y con una plena convicción. Y con un celo tremendo quiere decir que nada te va a distraer de eso o nada va a opacar o disminuir las verdades reveladas en la palabra. Por tanto, es importante ver estos siguientes pasajes. Mateo 18:8. Por lo tanto, eso ya los hemos visto anteriormente. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que será arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Marcos 9:47. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno. Obviamente, este pasaje no se debe interpretar literalmente, me voy a cortar la mano, me voy a sacar el ojo para poder ir al reino del cielo. No, Jesús lo que anuncia es las virtudes de la automutilación no son aquí el medio, sino más bien quitar de tu vida cualquier pasión inmoral o cualquier pensamiento o cualquier acción que te aleje de las verdades de la Biblia. Darle la importancia o la reverencia que requiere. Por eso dice que Dios en la palabra, Salmo 138:2, has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. O sea, la palabra que es Jesús debe ser reverenciada. Esto quiere decir creída absolutamente.
Y lo que Dios reveló a través de su palabra, por medio de diferentes escritores, es una verdad inmutable y no negociable. Por tanto, vivir de acuerdo a esto puede cambiar nuestras vidas. Muchas de las pruebas que vivimos o experimentamos traen una limpieza a nuestra vida, nos sacan de ser tibios. Recuerden en el capítulo 3 con la iglesia de la Odisea, por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Unge tus ojos con colirio, o sea, llénate del Espíritu Santo para que veas, ¿sí? Usa ropas blancas, todo eso. Entonces, todo esto debe llevarnos a limpiar. Ahora, Dios nos ayuda a eso, para eso son las pruebas. Las pruebas que hacen manifiestan las áreas débiles, por eso nos duelen, porque están sacando las áreas débiles, están enfrentándonos a nuestras áreas de incredulidad, están haciéndonos ver la superficialidad que puede haber en nuestra vida. Por eso les puse el ejemplo de Josué. ¿Por qué creen que fue Josué el sucesor de Moisés a quien Dios metió a la tierra, a quien Dios le encomendó meter a Israel a la tierra prometida? Porque Josué vivía una vida de convicciones, creyó. Siempre estuvo al lado de Moisés, aprendiendo, viendo los milagros de Dios. Y su vida era tan evidente y manifiesta a los demás que cuando Moisés muere y le da el cargo a Josué, todo Israel lo respeta. Por eso él pudo llevar a cabo tantas proezas en los 7 años primeros de conquista. Ya después, cuando él era viejo, bueno, ya encomienda que cada tribu tome lo que les faltaba de conquistar de la tierra heredada. Y ya nosotros conocemos que fracasaron porque ya no hubo convicciones. Dice, murió esta generación, murieron todos los ancianos y se levantó otra generación que no vio los milagros y se fundió. Cansados de la guerra, no queriendo enfrentar, se mezclaron con las naciones. ¿Y qué? ¿Qué les había advertido Dios? Si ustedes dejan a los habitantes de esta tierra, serán espinas en vuestros costados y aguijones en vuestros ojos. Y esto sucedió. Entonces nosotros como creyentes tenemos que seguir el camino de Josué. De los pasajes más ilustres del primer capítulo es Josué 1, 8 y 9, que la mayoría se saben de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, esta es la primera encomienda. Vive de acuerdo a la palabra y no te muevas de sus verdades. Y luego el 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, Dios te dice, vive la palabra y esfuérzate en cumplirla, en seguirla. Para eso sí, nos pide la Biblia que nos esforcemos. Como Pablo le dice a Timoteo, antes tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Para eso sí nos pide la Biblia que nos esforcemos. Ahora, nosotros bien sabemos que Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Puede ser pusilánime, puede ser, o sea, inseguro, ¿no? Recordemos cuando Dios le dice a Moisés en la zarza, te he mandado a ti o te mando a ti para que liberes a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. No, Señor, pero soy torpe de labios. ¿Qué Dios no te puso la boca y no puede poner las palabras en ti? No, Señor. Bueno, ¿no está tu hermano Aarón? Entonces, si anteponemos nuestras inseguridades por falta de convicciones en nuestra vida, pues no vamos a cumplir la palabra de Dios. Por eso, enfatizando, la vida cristiana es una vida de convicciones. Y esas convicciones nos llevan a vivir como Dios quiere. Y esa vida llena de convicciones es precisamente lo que nos va a dar poder para testificar a otros y arrebatarlos del infierno.
¿Qué dice Judas al final, por ahí del 18? Algunos que dudan, convencerlos. A otros, arrebatad, librándolos del fuego. De otros, tened misericordia con temblor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. A unos que dudan, convencerlos. A otros, arrebatarlos del fuego. ¿Ven ustedes? Ahí está, ahí está. No debemos de estar inactivos. ¿Y cómo? Pues orando al Señor, Dios, úsame. Entonces, la cuestión de esta parte es, Jesús está enseñando que debemos tratar el pecado radicalmente por causa de sus graves consecuencias. Radicalmente. Si una persona no se siente perdida, no se va a convertir. Todos hemos tenido experiencias de testificar y todos hemos visto cómo la gente generalmente te trata de llevar a un área segura donde pueda sentirse firme. Sea en su religión, te dicen que eres de otra religión, muchas cosas la gente puede decir, o decir no creo en el infierno, o decir, como decíamos al principio, pues esa es mi vida y yo voy a hacer lo que quiera con ella, yo voy a, allá yo con mis consecuencias, todo eso. Pero nada de eso, cualquier razonamiento humano para escapar del infierno no lo va a librar del infierno. La palabra de Dios dice en Tesalonicenses, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Cuando tú hablas la verdad, la gente lo sabe aunque lo niegue. Cuando tú vives lo que predicas, ahí es donde está el poder. ¿Por qué? El poder sabemos que viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo usa la palabra. Repito, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Si la palabra no está morando en tu corazón, entonces, ¿qué queda? El otro domingo, que fue aquella persona que les compartía, el antepasado, estuvo yendo mucho tiempo ahí a los estudios que teníamos en Gutenberg. Era de un edificio que yo administraba y les testificaba a la mayoría. Les testifiqué, de hecho, a la mayoría. Y entonces este hombre siguió su propia vida, su propia doctrina. Y cuando me decía, no, es que tú me dijiste esto, pero la Biblia, yo no, ya no creo en la Biblia. Y bueno, estaba hasta enfurecido conmigo. Hasta mi yerno después me dijo, yo pensé que se iban a golpear, y no porque yo estuviera con él, sino pues estaba enfrentándolo con la palabra. Pero cuando le empecé a decir pasajes de la Biblia, no, 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 no me hables de la Biblia, yo no creo en eso. Entonces le digo, entonces tu lugar no está aquí. Y se fue enojado, agarró su mochila que lleva y se fue enojado. Entonces, nosotros vemos cómo cada persona hace su propia filosofía y generalmente, ¿dónde es donde la gente se estanca? Donde se siente cómodo y seguro y donde no es confrontado. Por eso hay tantas religiones. Por eso todas las falsas religiones lo que hacen es, mira, vive como quieres, no hay problema, no hay consecuencias. Tome de aquí lo que quieres, pero ven aquí y cumple ciertas normas y no hay consecuencias. Ejemplo, el catolicismo. ¿Ustedes ven alguna convicción en la gente que va a las iglesias católicas? No, viven como quieren y para calmar un poco su conciencia van a misa. Pero la mayoría de ellos, como hay falsas enseñanzas, pues se van a ir al infierno. A menos que Dios los busque, como la mayoría de nosotros nos llamó, pues la mayoría de nosotros viene del catolicismo y nos enseñó su verdad. ¿Ven ustedes? Entonces, si nosotros no estamos convencidos de la realidad del infierno, quizá ni seamos salvos. Si estamos convencidos, entonces tenemos que meditar en estas verdades para poder ayudar a las personas a que se salven.
generando las convicciones que produce la palabra. Ahora, ya sabemos que quien convence es el Espíritu Santo, pero un instrumento de Dios que tiene la palabra de Dios morando en su corazón, el Espíritu Santo sacará verdades y verdades de lo que está. Si tú no lees la Biblia, si no, entonces vas a hablar con tu propia filosofía, con tu forma de ser. Recuerden que hasta muchos dicen, no, 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 no me hables de la Biblia, dime lo que tú piensas. Seguramente muchos hemos tenido experiencias de este tipo también. Pues ahí es donde se están tratando de escapar de las convicciones que produce. Entonces, pasado este punto, el último título que vamos a ver es La única esperanza del hombre. Entonces, hemos llegado al fin de este estudio de la verdad acerca del hombre. Algunas conclusiones que hemos visto son solemnes, ¿sí? Y nosotros bien sabemos que el pecado de Adán se extendió a toda su descendencia, en pocas palabras, a toda la raza humana. Cada ser humano es moralmente corrupto, es hostil hacia Dios y sin la voluntad de someterse a su buena voluntad, a la buena voluntad de Dios. Eso no lo dice 1 Corintios 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por lo que todos los seres humanos sin Dios no quieren ni pueden. ¿Ven ustedes? Todos, aún como creyentes, podemos, si no vivimos para Dios, podemos ser capaces de cometer los pecados más indescriptibles y perversos. Y por eso la humanidad es digna de esta condenación a menos que te hayas convertido, donde ya Jesús pagó por todos tus pecados. Pero las escrituras son claras en este concepto. Todos los seres humanos, sin excepción, están condenados y sin excusas ante Dios. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nada que el ser humano pueda hacer para cambiar por sí mismo o reconciliarse a sí mismo por Dios. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios o delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley tiene como propósito revelar el pecado que hay en nosotros. Por eso es que el fin de la ley, como dice Romanos 15:4, nos lleva a Cristo. Pero sin Cristo, sin lo revelado por la palabra, la realidad del destino del hombre es espantosa. Es una verdad espantosa y temible, inimaginable. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que creer y aceptar todas estas verdades para poder comprender la gran salvación que Dios nos dio. Recuerde, cuando se presentó aquella mujer, el fariseo la invita a Jesús a comer y llega esta mujer y empieza a lavar sus pies, ¿no? Y a secarlos con sus cabellos, enjugarlos con sus lágrimas, pero lavarlos con sus lágrimas y enjugarlos con sus palabras. Dice el fariseo dentro de sí, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es esta. Entonces Jesús le dice, Simón, una palabra tengo que decirte. Yo vine a tu casa, no me ungiste, no lavaste mis pies, no me diste un beso y esta mujer no ha dejado de hacerlo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay la suficiente convicción de pecado en una persona, no se va a convertir o va a ser superficial su conversión. Pero quien es consciente de su pecado, como esta mujer, va a ir a los pies de Jesús y lo va a adorar.
¿sí? Entonces, si nosotros comprendemos o vemos la realidad del infierno como es, vamos a apreciar la gran salvación que Cristo ha logrado. Muchos de nosotros, al paso del tiempo, acostumbrados a la gracia, podemos minimizar muchas cosas, muchas convicciones, pensando que Dios nos lo debe. Y eso nos lleva muchas veces a desviarnos, a cometer pecados, y Dios tiene que traer a nuestra vida disciplina, que es equipamiento, para que volvamos a Él. Por eso la palabra dice en Romanos, en 1 Corintios 11, 31 y 32, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados o disciplinados, mas siendo juzgados, somos castigados o disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Eso es para los creyentes. Pero vemos que aquí lo importante de la primera frase, si nos examinásemos a nosotros mismos. Y la manera única de ver cómo realmente eres es la palabra de Dios, como dice Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en todo lo que hace. Mirar atentamente es no distraerse, no permitir que nada haga que quites tus ojos de Dios, sino caerías en lo que Jesús dijo, y dijo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tú no puedes desviar los ojos, una vez que eres salvo, de Cristo. Por eso Pablo, cuando iba a enfrentar de las pruebas más grandes, en 1 Corintios, dice, eh, me propuse no saber otra cosa que a Jesucristo y a este, entre vosotros, que a Jesucristo y a este crucificado. Así debe de ser nuestra vida. Cristo debe ser el enfoque de nuestras vidas, de nuestras acciones, de lo que hagamos. Todo lo que tú haces en esta vida, tu trabajo o tus estudios o como ama de casa, todo lo que tú hagas en esta vida, si no estás enfocado en Cristo, te vas a desviar. Tienes que mantener los ojos en Jesús, porque si, por ejemplo, el que ara la tierra, imagínate si desvía la vista, pues entonces se va chueco el surco, y entonces se van a amontonar unos con otros y se va a perder mucha de la semilla que se siembra. Tienen que ser surcos derechitos, que no se sobremonten, no se sobrepongan unos por otros, y para eso se requiere de toda la atención, además de la fuerza de guiar los bueyes por el camino correcto. ¿Ven ustedes? Así es como debemos nosotros de vivir, para que podamos apreciar la gran salvación que Jesús dio a su pueblo. Y es muy claro Jesús en Juan 3:36 cuando dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, crees, tienes vida eterna. No crees, la ira de Dios está sobre ti. Y esa ira es el infierno eterno. Entonces, vamos a analizar algunas escrituras para llegar a conclusiones apropiadas dentro de todo el estudio que hemos llevado a cabo de esta verdad acerca de la salvación del hombre y de que no hay otro camino, que podríamos decirlo, la absoluta inhabilidad de salvarnos a nosotros mismos por nosotros mismos, como muchos dicen falsamente, ¿no? Sino nosotros podemos ser salvos y vamos a ser salvos a través de la misericordia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Como dice Efesios 3:20 y 21. Entonces vamos a analizar algunas escrituras. Salmo 130, pasajes 3 y 4. Versículos. Ya, que quiere decir Yahvé o Dios. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces aquí hay dos verdades. La verdad solemne es, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Y la gran esperanza
pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Romanos 3 del 19 al 22. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces aquí vemos la verdad solemne, los pasajes 20 y 21, que todo lo que la ley, que la ley dice que todo el que la viola está bajo maldición y que nadie puede por sí mismo salvarse. Esa es la verdad solemne y la esperanza, pero aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios a través de Jesucristo, porque en Él hay perdón. Luego Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál es la verdad solemne? Somos miserables y tenemos un cuerpo de muerte y vamos a la muerte. Pero la esperanza, la gran esperanza, es que Jesucristo, nuestro Señor, nos libera de esto. Y aquí hay un punto muy importante respecto a la mente. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Sabemos que la naturaleza humana es rebelde y contradictora. Dios al momento de la conversión sepultó el viejo hombre, pero seguimos teniendo una naturaleza humana que es susceptible a la influencia hacia el pecado, se inclina hacia el pecado, etcétera. ¿Con qué se debe dominar? Con la mente de Cristo que Dios nos da en la conversión. Entonces nosotros por eso debemos de sustituir nuestros pensamientos, todo lo que la naturaleza quiere para tomar el control de nuestra vida y desviarnos de Dios con la fuerza de la palabra, que es prácticamente la mente de Cristo. ¿Sí? Como dice en 1 de Corintios, más vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero tenemos que desarrollarla. ¿Y cómo se desarrolla? A través de las verdades de la palabra. Ahí es donde está la esperanza. Luego Gálatas 3:22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, la verdad solemne, la escritura lo encerró todo bajo pecado. La gran esperanza, la promesa que es por la fe en Cristo, fuese dada a los creyentes. Y volvemos al punto. Toda la ley, el propósito de ella era no que la gente la pudiera cumplir, aunque Dios dijo, el que la cumpla vivirá por ello y no morirá, sino que nos diéramos cuenta de lo que realmente somos para que una vez conscientes de nuestro pecado, fuésemos a Jesucristo por la promesa. Recuerden que Cristo siempre es el que ha salvado en el Antiguo Testamento hacia el futuro. En el Nuevo Testamento, desde su venida y su existencia, ¿no? Hoy vivimos en el año 2025 de la era de Cristo. Fue tan impactante que cambió las épocas, pero siempre ha sido Jesús el motivo de la salvación. Recuerden que cuando Abraham, después de esos 3 días de camino, al monte Moriah, donde iba a sacrificar a su hijo, tuvo todo tipo de luchas. Si me voy, si me escapo, si me escondo, pero ¿quién se puede esconder de Dios que es omnipresente? ¿Quién puede eludir su voluntad? Hasta que termina concluyendo, voy a obedecer. Y cuando él en su corazón decide obedecer y ya va a sacrificar a su hijo, entonces el ángel dice, detente.
porque no me negaste ni a tu hijo. Y ahí donde estaba trabado, precisamente en la zarza, el cordero, ¿no? Que simboliza a Jesucristo. Entonces ahí nosotros vemos cómo el decidir obedecer a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que veamos, siempre nos va a llevar a Jesucristo. La Escritura nos va a revelar lo que realmente somos. Eso nos va a llevar, si somos honestos con Dios y queremos cambiar, al arrepentimiento verdadero. Y cuando hay arrepentimiento verdadero, como muchas veces hemos mencionado, estás matando tu orgullo y es ahí donde Dios te da la fe que sale. En su corazón, Abraham tuvo que matar a Isaac. Y como dice Hebreos 11, lo hizo confiando que si Dios le había prometido que en Isaac le sería llamado, sería llamado descendencia, Dios era capaz de levantarlo de los muertos. Así es como tenemos que vivir la vida cristiana, cada uno de nosotros. Tenemos que morir. Ahora es muy fácil decirlo en un estudio como este, ¿no? Es muy fácil decir las palabras, pero vivirlo, esa es otra cosa. Y por eso Dios nos ejercita a través de las pruebas también. A través de ellas nos enseña a morir. Muchas veces la prueba viene cuando tú has establecido valores diferentes a los que Dios quiere. ¿Cómo se predica el falso evangelio? Pues dicen lo que la gente quiere oír, pero está centrado en el éxito, el poder, el prestigio, en las riquezas. Todos los falsos ministros de Dios prometen y ofrecen esto. Y esos son puras falsedades. ¿Cuál es la característica de un verdadero siervo de Dios? Negarse a sí mismo. Jesús mismo lo dijo. Todo el que quiera, bueno, primero dice, ¿no? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esto solo es en comparación del amor de Dios, todo se debe de comparar de, de manifestar como un aborrecimiento a los demás. Pero más adelante dice, todo el que no tome su cruz y venga en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque nosotros tenemos que renunciar a todo aquello que se pueda oponer a que hagamos la voluntad de Dios. Por eso Pablo también concluye en Filipenses 2, 15, 16. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, también sé vivir en abundancia, en todo estoy puesto y para todo. He aprendido a contentarme. Y cuando tú relacionas cualquier acto o cosa en tu vida que no sea la voluntad de Dios como con un mayor peso que la voluntad de Dios, ahí es donde viene la desviación. Estás cambiando lo temporal por lo eterno. Dios a todos nos promete que en las obras que hagamos por amor a Él, esto es las producidas por Él, como dice 1 Corintios 3, 13 al 15, las obras producidas por Él son las únicas que van a prevalecer en la eternidad y son para siempre. Todo lo que hagamos en esta vida por amor a Cristo, todas las cosas que neguemos para seguir la voluntad de Dios, nos van a hacer tener tesoro en el cielo. Dios te dice, ahí están los pasajes, no os hagáis tesoro en la tierra, en Mateo, ¿no? Donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Y aquí esta última frase, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Si deduces o entiendes que has cambiado las cosas de Dios por tus propios pensamientos, por tus propios caminos, si has hecho a un lado la palabra de Dios con sus convicciones por seguir tu propia filosofía,
Es tiempo de recapacitar. Todavía estamos en este mundo. Por eso en Hebreos dice, bueno, Pablo dice, mejor dicho, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros ya no podemos remediar lo que vivimos en el pasado. Si nos entregamos, si obedecimos o no obedecimos, ya eso pasó. Obviamente, para ir adelante tenés que tener el debido arrepentimiento para cambiar tu mente y tu proyección. Pero ya no puedes solucionar. Si ayer no te entregaste, ya no lo puedes solucionar. Si ayer no hablaste de Cristo pudiendo haberlo hecho, ya no lo puedes solucionar. Si viviste por otras cosas fuera de la voluntad de Dios como tu más grande tesoro, ya no lo puedes solucionar. Pero sí puedes solucionar lo que viene adelante. Ninguno de nosotros sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Nos va a llamar. Pasan cosas. En nuestra misma iglesia, muchos que estaban ya no están. Ya Dios lo llamó, dichosos ellos que están con el Señor. Pero todavía nosotros tenemos tiempo de poder vivir como Dios quiere que viva. Y tenemos que llenarnos de convicciones como esta del infierno. Que Dios nos ayude a poder vivir como Él quiere. Recuerden que nosotros por nosotros mismos no somos capaces. Tenemos que ir a Dios y manifestar nuestro deseo de vivir como Él quiere que vivamos. Y Él nos responde, como dice Hebreos 13:21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te agradecemos mucho por todo este estudio de la verdad acerca del hombre, porque nos hiciste comprender muchas cosas de lo que realmente somos, de lo que es la naturaleza humana y el destino de aquellos que no te reconozcan como Señor y Salvador, que es el infierno. Te queremos pedir, Padre, que las realidades del infierno cada día sean que estén más presentes en nuestro pensamiento, de manera que formen una convicción que nos lleve a tratar de salvar y rescatar a aquellos que no te conocen. Sabemos, Padre, que no somos fuertes por nosotros mismos, pero por eso te pedimos tu fortaleza, Señor. Danos fuerza, llénanos de convicciones que nos lleven a vivir la vida cristiana. Haz que todas las pruebas que cada uno de nosotros está viviendo produzcan el fruto para el cual tú las trajiste y que podamos vivir más cerca de ti cada día. Enséñanos a ser fieles en todas las cosas que tú nos mandas en tu palabra, desde ofrendarte nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras emociones para que tú las controles, para poder, Señor, vivir como tú quieres que vivamos. Enséñanos, Padre, a despojarnos de nosotros mismos para ir a ti. Y en las pruebas que tú traes a nuestra vida, cumple tu propósito. Si tú nos disciplinas, danos fuerza para soportarlo hasta que se cumpla tu propósito, tu causa por la cual la trajiste, y tú seas glorificado. Padre, bendice a nuestra iglesia, bendice a cada uno de los integrantes de ella, y te pedimos, Padre, tú que conoces el corazón de todos, que si alguno de los de nuestra iglesia todavía no es salvo por no haber comprendido estas verdades profundamente, tú lo atraigas a ti, Señor, y lo salves. No permitas que ninguna costumbre, ningún ídolo, ninguna vivencia se oponga a hacer tu voluntad en nosotros. Y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Cada enseñanza que se dé, que seas tú el que enseñe a través de los que exponemos y que todos los que escuchemos las verdades plasmadas en tu palabra llenen nuestra vida de esperanza y de convicciones que nos lleven a una mayor entrega y que al final, Señor, cuando tú nos llames a tu presencia, te podamos glorificar y no salgamos avergonzados por no haber vivido la vida que debimos haber vivido, Señor.
Sabemos que tus recompensas son eternas, que nadie nos las eternas y que nadie nos las puede arrebatar. Enséñanos a vivir por los tesoros del cielo, Señor, y a menospreciar nuestra vida en este mundo. Danos, Señor, esta fuerza, esta visión. Así como Jesús mismo dijo, las horas tienen guarida, las aves del cielo, nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque Él puso su vida, puso su corazón en solo hacer su voluntad. Haz que nosotros sigamos también este camino, Padre. Bendice a nuestra iglesia. Trae salud, Señor. Sabemos que muchos tenemos padecimientos. Trae salud, Señor. Y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.